Bueno, muy buenos días. El día de hoy tenemos pues el gusto y el placer de poder tener una entrevista con doña Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, para tocar esencialmente dos temas, ¿verdad? Primero, un área, primero dos áreas. Un área va a ser los temas de actualidad que más están en boga en este momento, y segundo, pues que doña Natalia es la ministra de la Presidencia más joven que tiene la historia de Costa Rica. Pero primero que todo, doña Natalia, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted, don Richard. Es un placer compartir con usted y con todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver, primero que todo, referéndum. Ok. El día de ayer, si no me equivoco, circuló la información de que usted es la encargada de ver el tema del referéndum, quizá como lo hizo en algún momento Rodrigo Arias en el único referéndum que tiene la historia de Costa Rica. ¿Eso ya es oficial? ¿Eso es así? Bueno, tal vez explicar un poco ese procedimiento. El Ministerio de la Presidencia, al tener relaciones de coordinación con la Asamblea Legislativa, pues siempre las preguntas relacionadas con este tipo de temas, porque involucran al Congreso en cuanto al envío de eventualmente un decreto para que 29 diputados lo voten y se convoque al referéndum, los proyectos de ley y demás, se tiende a pensar que desde el Ministerio de la Presidencia se hace la coordinación. Sin embargo, el presidente todavía está definiendo esa ruta a seguir. Digamos, él explicó muy bien en su conferencia de prensa del miércoles que es un tema que aún está en análisis con algunos expertos en la materia, sobre todo abogados que conozcan de cuál es la ruta que se debe seguir, porque hay varios escenarios. El 2 de mayo él expresaba en el discurso ante los diputados y ante miembros del cuerpo diplomático, miembros del Poder Ejecutivo y demás, que básicamente él estaba analizando si hacía un envío de los proyectos directamente al Congreso o si lo que hacía más bien era que a nivel de iniciativa de la ciudadanía se presentara un proyecto y se recolectaran las 180,000 firmas. Entonces digamos que no es algo que esté confirmado desde el punto de vista, digamos, oficial, porque él dijo que eso estaba en un proceso, pero naturalmente por mi rol como ministra de la Presidencia, yo sí quisiera dejar claro eso, es que se puede interpretar de esa manera. Sin embargo, mi rol es simplemente la coordinación con el Congreso, no hay nada todavía oficializado, el presidente está analizando y veremos cómo lo planteará en los próximos días. Hay un poquito de ansiedad, ¿verdad?, en la gente y en las esferas políticas sobre cuáles van a ser los proyectos, que se mencionaron 7 proyectos, pero que podrían ser más, quizá menos, ¿verdad? Hay que darles forma. Obviamente ustedes están trabajando en eso y lo van a hacer público en el momento que lo tengan listo, pero más o menos, la gente se pregunta, pero ¿cuándo más o menos? ¿O cuántos proyectos más o menos? ¿Cuántos consideran prudentes de repente? Y termino la pregunta con esto. El diputado Eliezer Feinsack estaba comentando que él considera personalmente que, por ejemplo, 15 proyectos, que es un número que por ahí se mencionó, podría ser mucho para el tema de preparación y educación de la población para tomar una decisión correcta. ¿Qué se ha hablado sobre eso? Es que depende mucho de la ruta y de los temas puntualmente, ¿verdad? Porque es algo que todavía está en construcción. Se ha hablado mucho de que, obviamente, las prioridades de la administración en estos meses anteriores y en sesiones extraordinarias podemos hablar de que uno de esos temas será la ley de contratación pública, porque él mismo ha dicho que Ciudad Gobierno es una prioridad de esta administración, pero más que una ley puntual para un proyecto, lo que se busca es que existan mecanismos alternativos para desarrollar obra en el país que no impliquen endeudamiento para Costa Rica, ¿verdad? Entonces digamos que esa podría, él lo mencionaba como uno de los temas, jornadas excepcionales es otro, habló eventualmente de la venta del Banco de Costa Rica, es decir, esa lista de proyectos no es una lista definitiva y lo dejó muy claro en su discurso del 2 de mayo, porque tienen que pasar por un filtro en cuanto a la revisión del artículo 105 de la Constitución Política. Ese artículo que habla sobre el referéndum explica cuáles son las materias en donde no se puede hacer esa consulta, digamos, popular para que la gente pueda opinar con respecto a la votación de un proyecto. Y son temas relacionados con lo que es presupuesto, impuestos, materia de seguridad, empréstitos, pensiones. Entonces hay que revisar muy bien con abogados expertos en estas materias a nivel constitucional cuáles son los proyectos que pueden tener más viabilidad y que pueden pasar un eventual filtro de revisión
a nivel de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa, que es el departamento también que está involucrado en el proceso del referéndum, y además el proceso del Tribunal Supremo de Elecciones y eventualmente también la Sala Constitucional. Hay que hacer toda una revisión, por eso le digo que el proceso es un proceso también complejo, que requiere de ese análisis, y parte de eso es lo que nosotros estamos revisando también a lo interno. Paralelo a lo complejo que usted menciona, está lo complejo del tiempo. Así es. ¿Verdad? Usted comentaba, si no me equivoco, de que a más tardar en julio, en algún momento de julio, ya habría que comenzar a echar a andar todo eso. ¿Cómo va esa preparación? O sea, sí, los plazos, a ver, la misma ley de referéndum lo que nos indica es que no se puede hacer, solo se puede hacer una vez al año, sí. Uno al año. Y no antes. Y no 6 meses antes o 6 meses después de una elección presidencial, ¿verdad? A nivel municipal no se toma en cuenta, sino que es a nivel presidencial. Tomando en cuenta que la elección presidencial es en febrero del año 2026, la fecha límite para esto o celebración de este referéndum, estamos hablando de que es agosto del año 2025, 6 meses antes. Y por lo tanto, para hacerlo antes de esa fecha, tendría que hacerse el último domingo de julio. ¿Verdad? Para que se celebre antes de la fecha límite de agosto del próximo año. Entonces, eso es una limitante importante, porque si uno ve también esos plazos y todo lo que yo le explicaba de la recolección de las firmas eventualmente, en el caso de que se defina esa ruta y no la ruta de la Asamblea Legislativa que está en revisión también, si es el decreto, digamos, que envía el presidente y que lo votan 29 diputados, que él mismo habló en su discurso. Entonces estamos hablando de que hay un procedimiento que tiene que ir a revisión a diversas instancias que ahora le comenté, y que eso obviamente tiene su tiempo porque la misma ley establece ciertos plazos en cada una de esas instancias, y entonces al final terminamos con un proceso que no es un proceso fácil de llevar a cabo. Entonces hay que organizarse muy bien a nivel operativo, la logística, tiene que haber alguien encargado de todo este proceso, es decir, es un tema que hay que sentarse a diseñar, pero el tiempo apremia, y por eso también tiene que ser muy muy pronto que ya esa ruta se dé a conocer por parte del presidente de la República. Pero eventualmente me imagino que entonces, según ese escenario, ¿verdad? De las dos opciones más viables, que es por medio del decreto, votación de los diputados, o por medio de un proyecto que presenta un ciudadano, me imagino que se están preparando los dos escenarios. Tienen que revisarse los dos, efectivamente, y ver esos en plazos, todos los temas. En todos los temas, ver cuáles temas pasan ese filtro, cuáles no, cómo, digamos, también lo están percibiendo al interno de cuáles proyectos tienen más viabilidad, cuáles no, cómo explicar este proceso, ¿verdad? También hay una parte en donde dice que el tribunal, en la ley de referéndum, que el tribunal podrá acumular las diferentes solicitudes de proyectos de ley, es decir, si es una sola, si son varios proyectos en una sola consulta. Todo eso hay que revisarlo con lupa para entonces tener claridad de cuál es el procedimiento que se va a seguir y cuál es la ruta entre estas dos que al final el señor presidente definirá junto con el equipo. Esa pregunta de repente es más para el tribunal, por el tema del gasto, ¿verdad? Pero sí, la ley habla de un presupuesto que anualmente se aparta para hacer un referéndum. Para esa partida, la entonces ley de no es un caso extraordinario, digamos. Se tiene que apartar en presupuesto del Tribunal Supremo de Elecciones una partida para ese fin. No conozco ese presupuesto exacto, pero he escuchado que ronda los 3.000 millones de colones, ¿verdad? Aproximadamente, entonces habrá que ver si eso es así o habría que ajustarlo. Y bueno, los gastos que inclusive la misma ley prevé en cuanto a la participación de personas físicas o jurídicas que quieran aportar a la campaña a favor o en contra de un proyecto determinado, y ponen una limitación de los salarios base que puede aportar cada persona física o jurídica. Entonces toda esa logística pues es parte del análisis que hay que hacer, porque esto, digamos, lleva un proceso gerencial, por así decirlo, que implica que haya casi alguien dedicado al proceso, que le dé seguimiento a nivel operativo, financiero, ¿verdad? Toda la logística, cuáles son los lugares donde se van a recolectar las firmas, es decir, esto es algo que tiene que planearse muy bien para lograr en el plazo que establece la ley cumplir con los objetivos. Ok, voy a referirme a algo que mencionó Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa posterior al discurso del presidente, que causó mucha bulla, pero el día de ayer, si no me equivoco, en conferencia de prensa hubo como que se suavizó un poquito el discurso al respecto, sobre catalogar el referéndum como caprichoso y vengativo. Más bien ahora siento como que se suavizó un poco. ¿Cómo está ese nexo justamente con la Asamblea? Porque una de las vías sería justamente negociarlo directamente con la Asamblea, ¿verdad? A ver, en el rol del Ministerio de la Presidencia, uno tiene que hablar con los 57 diputados. Esa relación continúa, siempre ha estado presente,
pueden haber diferencias y es lo más normal entre un poder ejecutivo y legislativo, porque esa es la dinámica en cualquier administración. Créame que esto pasa siempre, no es un asunto que pasa solamente en la administración Chávez Robles, sino que en la historia del país ha pasado siempre. Quizás en muchos años atrás, cuando había bipartidismo y no existían las redes sociales y la comunicación que hoy existe, tal vez no se conocían los detalles, pero que pasaba, pasaba. Entonces, sí, solo que con la comunicación ahora la presión es enorme. Ahora la presión es grande, pero es distinto. Yo estoy absolutamente segura que esas cosas se daban desde siempre, ¿verdad? Porque es normal. Hay control político que está instalado en la Constitución para los diputados y tienen el derecho de hablar sobre lo que no les parece, lo que les parece, pero el presidente también ha tenido alguna frustración en ciertos temas porque él ve que las cosas no fluyen, ¿verdad? El país necesita tomar decisiones importantes y eso obviamente que ha dinamitado un poco esos puentes, pero eso no quiere decir que no existan. Digamos, parte de nuestro rol es ese. Todos los días hablamos con los diputados, yo hablo con el presidente del Congreso, ¿verdad? Quedó electo, es el presidente con el que yo tengo que coordinar y el gobierno tiene que coordinar y eso se respeta, porque eso es parte de la decisión ya tomada por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo. Entonces hay que ver también de aquí en adelante. Y sobre ese tema, yo creo que él también tuvo que haberse dado cuenta que negarse a la posibilidad de que la gente defina si quiere o no un proyecto, eso no se puede hacer. O sea, uno tiene que permitirle a la gente, porque es un mecanismo que además está establecido en nuestra Constitución política, que además hay una ley que se creó al respecto. Que se podría entender como la mayor muestra de la democracia también, ¿verdad? Exactamente, entonces, ¿qué más democrático que decirle a la ciudadanía, ¿usted le parece bien este o este proyecto? ¿Por qué? Porque la decisión del Congreso, y aquí hay que hacer muy bien esa diferenciación, el Congreso no es que se le va a mandar eventualmente, porque eso es algo que todavía no está definido, eventualmente no es que se le va a decir, ¿le parece bien este o este proyecto? No, la decisión es, ¿le gustaría o está de acuerdo con enviar a referéndum estos temas? No es que ahí hay que votar si la Asamblea está a favor o en contra, es que se someta a la ciudadanía al conocimiento de estos proyectos. Entonces yo veo muy difícil que diputados que son representantes del pueblo, porque así está establecido en nuestra Constitución política, eso es lo que ellos son, no quieran permitir que el mismo pueblo sea el que se manifieste y diga si le parecen o no esas reformas. A mí me parece que es lo más sano, que el país ya ha pasado por ese proceso y que la gente tiene derecho a opinar, y me parece que ojalá pudiera darse, sabiendo que es un procedimiento complejo, y yo creo que él también se dio cuenta de eso. Y aquí nadie está actuando de forma vengativa ni mucho menos, se está utilizando un procedimiento y una herramienta que ya existe y que es democrática. Bien, ¿qué se ha hablado sobre el tema del proceso de educación y concientización independientemente de los proyectos que se vayan a lanzar o la cantidad de proyectos? Porque justamente lo que estamos hablando, ahora hay redes sociales, ya no hay poca información o nula, hay una sobrecarga de información y eso a veces puede confundir. Claro. ¿Cómo están analizando eso también? Sí. Porque ya usted sabe cómo está el tema de la prensa. Y la gente está emocionada, tiene ganas de opinar. Yo siento que hay un deseo enorme de la ciudadanía de participar en este referéndum. Sin embargo, es importante que todos sepamos que la recolección de firmas no está activa aún. Primer paso, porque yo he escuchado que mucha gente dice, aquí estamos recogiendo, vamos a ir a recoger. Y eso es un procedimiento formal, ¿verdad? Que tiene que darse, son hojas que el tribunal da para que se impriman, o sea, realmente es un procedimiento que tiene que solicitarse por la vía que se vaya a hacer al final, ¿verdad? Y entonces a raíz de eso, digamos que no es que ya está habilitado el proceso, el presidente apenas está haciendo el análisis con los expertos, viendo las rutas, entonces digamos que esa parte es importante que quede muy clara. Y sobre los proyectos, yo no me atrevería a hablar sobre ese proceso aún porque están en construcción en cuanto a cuáles son los que se van a someter a esa consulta. Hay digamos, 10, 15 proyectos, pero ahí habría que ver, como le dije en un inicio, cuáles de esos tienen la viabilidad y cuáles de esos pasan ese filtro a nivel constitucional sobre los temas que se pueden consultar. Voy a mencionar uno nada más, Jornada 4.3. Sí. ¿Ok? Ese proyecto se llevó, se aprobó. Sí, así es. La Sala Cuarta lo tiró para atrás porque, si usted me corrige si me equivoco, se analizó en la comisión incorrecta en el gobierno anterior. Sí. Okay. Se pasó, bueno, eso es en resumen, no vamos a entrar en los detalles, pero sí, así efectivamente. Listo, perfecto. O sea, no es un asunto de esta administración y entró por el fondo, como usted bien dice. Bien, entonces, don Rodrigo Arias mencionó el día de ayer que habría que ver si en un proceso de negociación con la Asamblea ese proyecto entraría o no, porque es un proyecto que aunque se aprobó la Sala Constitucional,
lo dijo tal cual, lo tiró para atrás por tener cuestiones de inconstitucionalidad. Sin embargo, más bien tiene un fondo como de error de procedimiento, pero no tanto, o sea, no es que el proyecto estaba es aquí y tenía que estar aquí, sí, pero ¿verdad? Eso no pero eso que ver con era el lo fondo. mismo, exacto. Entonces, eventualmente, no sé si me puede contestar la pregunta, Sí. pero se la voy a hacer. Sí. Ok, igualmente se la voy a hacer. ¿Cuáles proyectos de fijo, o temas, no de repente proyectos, sino temas? Sí. ¿Qué temas de fijo irían en ese eventual referéndum? Vea, tal vez le puedo hablar de los ejes que se han mencionado, o los temas y como meterlos dentro de un eje eventual. Por ejemplo, temas laborales no los tiene prohibido el 105 de la Constitución. Entonces uno creería que eso es un proyecto que puede estar. Yo no puedo adelantarle porque está en un proceso de revisión. Venta de activos. Tiene más hay que ver proyección, cómo, sí, más potencial. Venta de activos del Estado, me refiero a Banco de Costa Rica y demás, que además eventualmente es una autorización a la venta, ¿verdad? Porque eso es un proceso que tiene que llevarse a cabo por ley y todo. Habría que ver si eso puede entrar. Yo creería que puede entrar dentro de esas opciones por el tema. No es que, y aquí quiero dejar claro, no es que está entrando a su pregunta, ¿verdad? Temas que podrían abordarse quizás. Podríamos hablar de temas que tienen más potencial. Que tienen más potencial. Y él hablaba, por ejemplo, don Rodrigo, también de los órganos desconcentrados de los ministerios. ¿Qué es ese órgano desconcentrado? Digamos que son pequeños, órganos dentro del ministerio que son juntas directivas y que a veces impiden que el ministerio fluya de la mejor forma. Como microgobiernos dentro de los ministerios. Pequeños gobiernos dentro de los ministerios. Entonces tienen, digamos que su propia autonomía de algún tipo, digamos, administrativa, presupuestaria hasta cierto punto, porque los ministerios son los que tienen ese presupuesto. Pero eso hace que a nivel de las decisiones de los ministros se vuelvan muy difíciles, porque tiene que estar llevando temas a juntas y cosas que realmente urgen para el país, ameritan una reforma. Y ahí presentamos varios proyectos en esta línea. El del Ministerio de Ambiente y Energía, ¿verdad? El Ministerio de Obras Públicas, de Cultura y otros más. Entonces, que podría pensarse en una ley que reformara eso para que esos órganos pasen a una dirección, en vez de ser una junta directiva. Por ejemplo, eso puede ser un tema relacionado con reforma del Estado. Que reforma al Estado, de esa forma, habría que ver cuáles son los proyectos, cómo se construyen, no está prohibido dentro de esos temas del 105 de la Constitución. Contratación pública, dependiendo de la interpretación que se dé, podría entrar dentro del referéndum, porque se habla de que están prohibidos los contratos. Ciudad-gobierno. Sí, pero son contratos, dice la Constitución, entonces hay que ver qué es lo que se entiende por contrato. Pero, por ejemplo... Entonces habría que ver, por eso le digo que no me puedo adelantar, porque eso es parte del análisis que habría que hacer de cada uno. No soy abogado ni nada parecido, pero aquí el tema está en el famoso artículo 67 de la ley de contratación, ¿verdad? Que si se aplica literal, que si la Contraloría lo interpreta, se le podría dar al pueblo la potestad de hacer esa interpretación única, digamos. Es una, digamos, ahorita hay dos, está la interpretación y está la reforma del 67. Okay. Si uno lee la Constitución, habla de contratos o actos administrativos, lo que está prohibido, pero ahí es una reforma a la ley de contratación pública. Okay. Entonces, por eso el análisis constitucional es tan importante con los expertos, porque puede que eso no tenga que entrar dentro de contrato o acto administrativo, sino que es una ley de contratación. Entonces, en el marco de esa ley, uno podría pensar que las reformas caben ahí, que eso es parte de lo que estamos revisando. Y así otros temas. Entonces, sí hay temas dentro de los mencionados que pueden ser sujeto de. Ahora, hay temas también, porque ahí habla de que materia tributaria no. Bueno, materia tributaria, ¿cómo se interpreta? O sea, un impuesto es una tasa, un canon, ¿qué significa exactamente eso? ¿Qué es lo que se enmarca dentro de ese término? Y por eso es que no es tan sencillo de que yo le pueda decir a usted tal y tal proyecto sí, tal no. Además, pueden haber expertos que digan que esto entra o no entra dentro del 105 como prohibición o como un proyecto que se permita, pero la sala es la que tiene la última palabra. La que define en este país que es inconstitucional y que no, es la sala constitucional. Entonces, hasta no llegar a ese filtro, no sabremos si es sujeto de referéndum. Bueno, por lo que pronto, al 25, 25 no, ¿qué día cae el último domingo de julio? Como 27 de julio. Como 27. Antes de esa fecha ya tendríamos clarísimo. Sí, claro. Sí. Entonces, lo que le quiero decir es que uno puede pensar que sí o que no, y al final la sala es la que define. Ok, listo. Eso es lo que es importante. Dejemos referéndum ahí. Rápidamente, proyectos de seguridad. Sí. Contexto. Gobierno presenta una cantidad de proyectos, la comisión los comienza a archivar, el presidente reacciona incómodo, ¿verdad? Ante esa situación, retira los proyectos, le dice, háganlos ustedes. Posteriormente hacen ya una comisión de 3 poderes y comienzan a trabajar en nuevos proyectos, ¿cierto? Ok, se están ingresando
proyectos en este momento. Así es. ¿Cuál es el estado, cuáles proyectos están ingresando y cuál es el estado actual de ellos? Ok, básicamente de esa mesa de 10 proyectos de ley que se presentó el 30 de enero a los presidentes de los Supremos Poderes, se han aprobado solo 2. De esos 2, el más urgente no se ha votado. De esos 10 no se ha votado prisión preventiva. Solamente 2 que tiene que ver con gota a gota y la hoja de delincuencia. Okay. Esos son los 2 que se han votado a los 10. Entonces, sí, prisión preventiva es el más pesadito, el más importante. El más importante de esos 10 es ese. El fiscal general dijo ya hace varios meses que si tuviera que escoger uno de esos 10 es prisión preventiva. Lo dijo en conferencia. Lo dijo en conferencia, dijo el texto como está bien, estoy de acuerdo. Esa es la herramienta que le va a permitir al Ministerio Público tomar las decisiones que hoy no se pueden tomar para que la gente que tenga o que represente un peligro para comunidad y demás pueda estar guardada. Pero hoy, con esas herramientas que tenemos, es imposible. Entonces, se ha insistido en el tema y hasta el momento es un proyecto que está convocado, que el presidente priorizó en una primera convocatoria de 32 proyectos en totalidad. Está ese de seguridad como el prioritario y otros más relacionados con la intervención en las comunicaciones, que es otro de los textos que presentó el Poder Ejecutivo, que ese sí quedó dentro de los 5, quedó ese vivo, de alguna manera. Entonces, ese todavía también está en proceso de negociación en la Asamblea Legislativa. Hay otro también del congelamiento de bienes de capitales emergentes que se convocó. Y básicamente que esos son como los principales, puede que haya otros, y quedan otros proyectos que no es que no se vayan a convocar, sino que el presidente lo que quiere es priorizar en estas primeras semanas esos expedientes. Con también el tema que es muy importante que conozcan, y es que en mayo, todos los años, no hay comisiones instaladas, nunca, hasta finales del mes, porque se cambia el directorio y se cambia la integración de todas las comisiones de la Asamblea Legislativa. Prácticamente las comisiones principales, hay otras que sí tienen un plazo de 4 años y permanecen en el tiempo durante todo el periodo constitucional de la Asamblea, pero la gran mayoría, por no decir casi que todas, cambian todos los mayos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que solo funciona el plenario por un mes. Entonces, por más de que haya proyectos que se convoquen, si los proyectos que se convocan están en comisión, no pueden avanzar en un mes hasta que se instalen las comisiones. Correcto. Entonces, esta de prisión preventiva lo estamos convocando como una prioridad porque ahorita el proyecto está en consulta en algunas instituciones, que se mandó a consultar creo que hace como una semana o un poquito menos, y una vez que se regrese al plenario se podría votar ya, porque ya se encuentra en el trámite en el plenario. Entonces, el objetivo es que ese sea de los pocos expedientes, que en este momento creo que son 10 expedientes de los 32 que están en plenario, y que la Asamblea puede decir, tenemos todas estas opciones y queremos este y este y este. ¿Por qué convocamos pocos? Que la gente a veces dice, qué barbaridad, o los diputados empiezan a decir, qué barbaridad, la agenda es muy, digamos, muy laxa en el sentido de que no hay muchas opciones. No, es que es así porque nosotros queremos que eso se voten y eso se priorice. Si nosotros tomamos una agenda de 100 proyectos en plenario, entonces pueden escoger de los 100 cuáles son los prioritarios. No, nosotros queremos que sean esos. Entonces, así podemos hacer una agenda más, digamos, enfocada en que en una sesión se puedan conocer o en una semana se puedan conocer todos los que nosotros tenemos interés. Cuando eso vaya avanzando, pues ampliamos eventualmente la convocatoria, vemos cuál se retira, pero uno tiene que priorizar en un periodo tan corto de sesiones extraordinarias. Es estratégico el tema. Entonces es importante explicar esto, porque no es que son poquitos o muchos, no, es que queremos que estos se conozcan y se prioricen, porque han pasado 3 meses en sesiones ordinarias donde no ha avanzado prácticamente nada. ¿Por qué? Porque la agenda puede andar en 400 proyectos en plenario. Entonces, si usted agarra y convoca todo, no prioriza. Entonces, esa es la explicación del por qué vamos poquito a poco midiendo cómo va cada semana avanzando para poder definir, esta es la prioridad y vamos a ir por aquí. Con el tema de seguridad, la gente todos los días ve en todas las redes sociales, ¿verdad? Mataron a fulano, mataron a otra persona, víctimas colaterales, ¿verdad? Mucho relacionado con el crimen organizado. Sin embargo, cuando se presenta, por ejemplo, se escucha que se va a presentar un proyecto, pues la idea o la esperanza de repente de la gente es, bueno, ahorita lo aprueban y eso ya se soluciona, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta va en 2 vías. 1, ¿cuál es el proceso para que un proyecto se materialice en resultados objetivos, palpables, en beneficio de la sociedad y su seguridad? 1. 2, a raíz de lo que sucedió en las últimas semanas con la diputada Gloria Navas y su visita al Centro Penitenciario de la Reforma,
en redes comienzan a decir, por eso es que la Comisión de Seguridad no avanza, porque la señora es pro-reo, ¿verdad? Diferentes comentarios. Y sin embargo, antes de este suceso, o este evento, ¿verdad?, de la visita a la cárcel, siempre se ha reconocido la trayectoria, la experiencia y el conocimiento de doña Gloria en su materia penal, ¿verdad? Eso no es discutible. La pregunta es, ¿ha influido realmente la visión de ella en el trato de los proyectos en esa comisión? Y la primera preguntita. Ok. A ver cómo porque son preguntas que requieren de una explicación amplia, pero voy a tratar de resumirle lo más que pueda. Yo sé que usted es buena en eso, no hay problema. Bueno, el proceso es, el proyecto se envía a la Asamblea Legislativa por el Ejecutivo o un diputado, ¿verdad? Entonces ese proyecto se manda a publicar a la Gaceta, se le asigna una comisión, en esa comisión tiene un plazo, ¿verdad?, de 120 días más o menos, y se amplía para que el proyecto reciba audiencias, consultas, y que se mínimo hagan, 4 meses desde el momento en el que por lo menos. Mínimo, ok. Sí, no hay consenso, porque si hay urgencia y consenso, como estos temas que a mí me parece que son urgentes, y creo que todo el país entiende que son urgentes. Correcto. Los presidentes de los Supremos Poderes así lo ven, y aún así tomó todo el periodo desde enero, a 30 de enero se presentaron los textos listos, y hasta ahora se han votado solo 2 de los 10. Entonces, si hay acuerdo y los diputados quieren sacarlo rápido, hay un procedimiento que se llama dispensa de trámite. Entonces, en lugar de ir a comisión, como le estoy contando, y después ir a plenario, porque es primero comisión, luego plenario, después regresa a comisión, después va a plenario, vuelve a regresar a comisión, si tiene mociones, vuelve a plenario, y ahí hay todo un procedimiento técnico que no vale la pena entrar, pero sí se alarga mucho. Con solo decirle que hay proyectos presentados que tienen 2 o 4 años de presentados, nunca se votaron, porque eso depende de lo que usted quiera priorizar en la Asamblea, tanto los diputados como el Poder Ejecutivo. La dispensa de trámite funciona cuando se quiere traer un proyecto para que no pase por comisión, o quiero avanzarlo rápidamente en el plenario y no que tarde tanto tiempo en análisis. Un proyecto urgente, apremiante. Entonces se puede pasar todo ese análisis, obviarlo, llevar a plenario y votar directo. O sea, el plenario se convierte en una comisión. Eso es lo que significa dispensa. Y se puede hacer, lo que le quiero decir es que se puede hacer dispensa en estos textos. No se ha hecho. En algunos sí, otros no. ¿De quién depende eso? De los diputados. De la votación de los diputados. Y yo he percibido, por lo menos, bueno, de parte nuestra, usted sabe que el rol del Ejecutivo es una de las patas de esa mesa de los presidentes de los Supremos Poderes. A nosotros el presidente nos delegó la representación de él ahí, pero así estaba también el Poder Judicial a nivel del Fiscal General, el OIJ, y el Poder Legislativo, don Rodrigo Arias y doña Gloria. La sensación que existe, y no solo en mi caso, sino también en la misma comisión, la ciudadanía en general, es que se han tardado demasiado y que hay un manejo que no es el correcto ahí. Yo con doña Gloria tengo una buena relación, yo converso con ella, pero yo sí percibo que las cosas no están avanzando como se debe ahí. Y por eso el presidente del país, don Rodrigo, dijo en conferencia que él no apoyaba que ella estuviera, ni a nivel de la vicepresidencia, ni a nivel de la comisión. ¿Por qué? Porque el avance no se ha dado como corresponde. Y yo misma le digo, yo he ofrecido apoyo, pero yo también respeto a la Asamblea. Y si los textos se les enviaron a ellos, ellos son los responsables de llevarlos a cabo. Yo estoy ahí para apoyar porque yo ayudo en esa coordinación. Pero yo no puedo meterme tanto ya en el procedimiento porque también soy respetuosa de eso. Yo estoy ahí para colaborar. He ofrecido esa colaboración junto con el director del ICD, que también estuvo en la mesa participando. Y nos han dicho, ahí estamos haciéndolo, denme chance, lo estamos haciendo, pero ya vamos para 4 meses. A ver, el Ejecutivo quiere penas o medidas más duras. Sí, por supuesto. Que eviten, que prevengan y que conserven más tiempo en la cárcel a los criminales. Gente que representa un peligro en el país. Exacto, ok, perfecto, listo. Pero, por ejemplo, la visión de doña Gloria, garantista como se define, es más como el respeto al derecho humano, a la reforma del reo, pero no estamos en Alemania, estamos en ¿verdad? Condiciones realmente críticas. O sea, y nosotros tenemos que tomar decisiones ya porque se nos puede salir esto de las manos. Y yo creo que ese es el mensaje que el país está esperando de parte del Congreso. Yo espero que esto se solucione pronto. El Congreso tiene la posibilidad ahorita, los diputados, claro de sí. llevar a dispensa. Así es. ¿Verdad? Lo pueden hacer sin ningún problema. Es más, este proyecto ya está para su votación prácticamente, porque lo que están es ahorita en consulta obligatoria que tienen que hacer algunas instituciones, y cuando eso regrese al plenario lo podrían votar perfectamente, porque yo creo que ya se agotaron los 2 días de mociones que tenía para modificar el texto. Así que ahí está el texto y perfectamente lo pueden conocer.
O sea, lo que le quiero decir es que la responsabilidad también está ahí en el sentido de que ya los textos se remitieron a la Asamblea desde el 30 de enero. Y es un poder de la República separado del Ejecutivo. Entonces ya a ellos les toca ver eso. Y aquí hay un rol importante del presidente del Congreso y de la presidencia de la comisión. Porque el presidente de las comisiones es quien lidera la comisión. Entonces depende de cómo usted lleve la sesión, organice las mesas de trabajo y haga todo, así fluye. Y doña Gloria, yo sí lo digo, estuvo presente en todas las mesas y se movió rápido, sí. En 6 semanas, en 2 semanas pusimos 6 sesiones y sacamos los textos muy rápido. Eso sí lo tengo que reconocer. Ahí, digamos, entramos bien, todo fluyó muy bien y eso se hizo desde el 8 de enero como hasta el 17, una cosa así. O 20, y el 30 se presentó aquí porque estaban terminando de hacerse los proyectos y todo, pero cuando eso se remitió al Congreso, ya la cosa no fluyó. Entonces yo realmente me pregunto, vean, es que estamos en una situación realmente de urgencia. Si los diputados tienen dudas, se respeta. Aquí nadie está diciendo vote eso sin leer, porque de eso no se trata. Pero si alguien tiene dudas, pregunte y se aclaran. Sentémonos. Aquí estamos para lo que necesiten, pero el problema es que no se entra ese análisis y aquí entonces se pasa el tiempo y no vemos resultados. Es una pregunta de repente un poco complicada y no la quiero comprometer tampoco, ¿verdad? Pero a veces queda la sensación de que podrían haber diputados que buscan o que les conviene que algunos proyectos importantes no pasen para que eventualmente el gobierno no se vea beneficiado, entre comillas, por la buena ejecución de esos proyectos. Bueno, voy a ponerlo en palabras de don Rodrigo, que hay quienes, como dijo en la conferencia de prensa, que lo dijo Sun Tzu u otro, que aunque sean cenizas, pero siempre gobernar, ¿verdad? Palabras más, palabras menos. ¿Existe eso? ¿Percibe en algún momento usted eso en la Asamblea? ¿Que se lenteen proyectos a propósito de repente para que el gobierno no le vaya bien? Vea, yo percibo que, y quiero hablar de los dos puntos de vista. A ver, se han logrado acuerdos importantes. Yo no puedo decir que no se ha hecho nada porque sería mentira, ¿verdad? Objetivo. O sea, hay que manejar esto objetivamente y aquí se han votado acuerdos importantes para el país, eurobonos, poder terminar el humedal La Culebra, la compensación del humedal para seguir con la ruta San Carlos, que estaba pegado ahí, y sin esa ley no se podía avanzar. Después tenemos también lo de la permuta de circunvalación norte para poder terminarla, y así varios. El empréstito de 700 millones, y creo que ese es el mejor ejemplo. Vea, ese empréstito fácilmente se tuvo que haber presentado en abril o más o menos en esas fechas. Y vean que es un tema que se supone que no debería tener bandera política, porque lo que estamos hablando es de un empréstito para obra, para intervenir cosas que están a punto de caerse y que afectan vidas en este momento. Todo el tiempo. ¿Verdad? Todo el tiempo. Entonces, imagínese usted lo que es que aquí pase una tragedia y todos esos meses sin haberlo votado. Y no es una amenaza, vieras que no. Lo que pasa es que hay que también tener la conciencia de que entre más tiempo pase, más duran en construirse las cosas. Y de ahí, la mitad de las obras de las 502, más o menos, son decretos de emergencia. O sea, que son cosas que realmente necesitan ser intervenidas ya. Entonces, se pasó todo ese tiempo, la época de, digamos, de verano donde se podía construir y todo, ahorita ya viene la época de invierno, entonces va a ser más difícil y todo esto, y a raíz de eso, básicamente la preocupación del presidente es esa, sí, se vota, pero ¿cuánto se tarda? Y él lo decía en el discurso del 2 de mayo, sí, pero ¿cuánto esperamos para que esto se pudiera hacer, pudiendo haberlo resuelto hace tiempo? No es que uno está hablando de que hubiera sido sí o y aquí que allá, porque uno entiende que las cosas tardan en analizarse, pero un proyecto como este a mí sí me parece que se tardó más de lo necesario. Yo puedo entender en temas más difíciles, ¿verdad?, de analizar, que si a mí no me parece que le quiten una desconcentración a un órgano, porque yo quiero que siga siendo una junta y no una dirección, pues uno respeta la opinión de los diputados. Un poco ideológico. Sí, porque también es una visión que tal vez no comparten la del gobierno. Eso se puede entender porque las diferencias están y para eso está la Asamblea Legislativa. O sea, hay fracciones que piensan distinto y es lo normal. ¿Pero en temas de seguridad? Pero en temas de seguridad es otro tema que yo digo, es que eso no es un asunto de si a mí me parece o no, es que necesitamos hacer algo, si la gente está esperando esas decisiones. Entonces, si ya vieron, que esa es la parte que yo todavía no logro entender, es que no es un proyecto del presidente, digamos que ya pasó lo del proyecto del presidente, que eran los 5 esos que los iban a archivar sin analizar. Yo no sé si usted se acuerda, que más o menos en octubre del año pasado iban a archivar todos simplemente porque venían malos. Entonces yo decía, pero se los leyeron, están viendo los criterios.
realmente están estudiando el texto. ¿Cuál es la duda que tienen? Díganos cuál es la duda. Puntualmente, ¿en qué artículo nosotros vamos y lo arreglamos o buscamos el consenso? Pero nunca nos dijeron nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces se percibe esa sensación, ¿sí?, de que son proyectos que simplemente decimos que vienen mal, pero no se entra a decir por qué viene mal en el fondo del proyecto, sino simplemente decir vienen mal. Entonces, esa discusión pasó en ese momento. El presidente desconvoca los proyectos y dice, bueno, si les parecen tan malos los proyectos de nosotros, pues hay que sacarlos todos, y entonces les voy a convocar todos los que dicen que ustedes que van a solucionar. ¿Por qué? Porque venía desde abril que se presentaron diciendo que estaban malos y no sabíamos por qué. No entraban en ese fondo y en la explicación. Al final, muchas de esas ideas de esos proyectos se trasladan a otros expedientes, que son los 10 proyectos de la mesa, que toman ideas de diferentes proyectos, de los nuestros, de otros diputados. Se arman textos que no son del Ejecutivo, son textos de los 3 poderes. Es que vea qué potente esto. O sea, no es que don Rodrigo armó unos textos y dijo, sí, envíes casi que acuerdos, esto aquí. son acuerdos. Exacto, son acuerdos de 3 poderes. Entonces aquí nadie está diciendo este es mi proyecto o es el del otro, no, es que los 3 presidentes dijeron que estaban de acuerdo con eso. Y aún así, entiendo que hay análisis, pero es que son 3, 4 meses ya, donde yo creo que ya es hora de tomar las decisiones. Veremos qué pasan en esas sesiones extraordinarias donde nosotros vamos a priorizar esa agenda, para que entonces puedan avanzar en este periodo que ya, como le digo, es un poquito más corto, porque ese mes de mayo es un mes perdido sin las comisiones. Bueno, ese tema queda como en puntos suspensivos. Así es. Y la pelota en la cancha de la Asamblea. Me quedan 5 minutos. Entonces, voy a brincarme directamente a un tema que sí me parece sumamente importante. Usted es la ministra de la presidencia, ministra mujer, ¿verdad? Sí. De la presidencia más joven que ha habido en la historia. ¿Es así? Así es. Ok. ¿Le ha generado presión eso? No, no lo he percibido así. La verdad es que yo no creo que la edad sea, digamos, una limitante o que genere una presión mientras usted se prepare y tenga la experiencia suficiente para un cargo, ¿verdad? Yo no he sido una persona de que por la edad debería estar o no en tal cargo. Y yo además tengo muchos años en política. Desde muy pequeña ingresé a la política, a mis papás les gustaba mucho, yo desde pequeña me metí en todos estos temas. Y además, pues también había ejercido mi cargo como diputada en su momento, hace 10 años. Que ingresé a la Asamblea Legislativa. Entonces, esa experiencia del Congreso en estos cargos desde el Ministerio es vital. Si yo le pudiera decir, vea, tiene que haber o experiencia política o experiencia legislativa, porque sí hay que conocer del Congreso para poder liderar este proceso a lo interno del Ministerio, y pienso que eso ha sido algo que me ha aportado esa experiencia suficiente para manejar este cargo por un plazo ya prácticamente de 2 años. De hecho, se nota mucho el dominio que usted tiene de todos los procesos internos, ¿verdad? En la Asamblea, que no son nada sencillos. Sí. En una comisión del CINART, usted dio una explicación muy amplia, ¿verdad? Sobre cuáles eran, bueno, no me acuerdo si era el CINART o de otra comisión. Creo que sí. Ajá, BESI y CINART están en la misma. Correcto. Sí, entonces, sí, usted hizo toda una explicación a los diputados en los cuestionamientos que ellos hacían. Rápidamente, ¿cuándo le interesó por primera vez la política? O sea, usted habla de muy pequeña, sí. Pero ¿qué fue lo primero que hizo en política? Imagino que de ahí no paró. Era guía de centros de votación. Yo he ocupado casi que la mayoría de cargos en los partidos políticos en el pasado. Ahorita yo obviamente tengo prohibición electoral por el cargo en el que estoy, pero desde muy pequeña me apasiona, me gusta visitar las comunidades, es lo que realmente me mueve. Por eso estoy aquí, gracias al señor presidente también, que me brindó la oportunidad en su momento de estar aquí en este ministerio, porque es un ministerio que es de mucha confianza. Es un brazo para el presidente, no solamente a nivel de la coordinación legislativa, sino también en la coordinación del gabinete y en otras decisiones o temas que él me encarga para dar seguimientos, digamos, de temas de interés del Ejecutivo. Entonces, realmente eso me ha dado a mí la posibilidad también de conocer mucho de la política nacional, de involucrarme desde muy pequeña, y eso también me ha permitido conocer a muchos actores de diferentes fracciones o partidos. Creo que eso también ha sido positivo en mi rol desde el Ministerio de la Presidencia, porque a muchos de los diputados que están ahí los conocía desde antes de ser ministra, por el ambiente político en el que siempre he estado. Usted es un eslabón, ¿verdad?, que une ejecutivo y legislativo, pero muy exigido, ¿verdad? Porque la relación del ejecutivo y el legislativo a veces saca chispas y a veces un poquito menos. Sí, así es. Pero en el puro centro está usted. En el centro, efectivamente. ¿Verdad? ¿Eso cómo lo maneja? Yo he manejado esto muy profesionalmente. El presidente, todo el mundo sabe cómo es el presidente.
es una persona de carácter, ya lo conocen, son 2 años. Al principio costó un poco más, porque quizás no lo conocían, no existía, digamos, ese conocimiento, confianza y demás, pero también los diputados ya tienen 2 años de estar en su cargo, ya las cosas se ven diferente, que hay diferencias por supuesto y que se generan problemas y es lo normal, pero yo creo que también existe la conciencia de cómo es el presidente directo y demás. Yo creo que al final esto es un tema de que la coordinación tiene que darse sí o sí. Esa coordinación nunca puede romperse. Y pase lo que pase, yo como ministra de la presidencia tengo que coordinar con los 57 diputados, aunque la situación no esté bien. Y mi rol es llamar y seguir construyendo y seguir escuchando, que hay que dejar pasar unos días, sí. Tal vez hay que dejar pasar un tiempo en algunos problemas, algunas cosas, pero yo nunca dejo de hablar con ellos. Independientemente de esas diferencias que puedan existir entre la presidencia y el Congreso, yo tengo que estar permanentemente en comunicación y el presidente lo sabe perfectamente, que ese es mi rol. Y el rol también de mi apoyo hacia la jefa de fracción, doña Pilar Cisneros, y hacia toda la fracción. O sea, somos digamos que un banco de 3 patas donde ninguna puede fallar y nos complementamos. A mí me parece que la figura mía complementa a la de ellos dos y eso ha permitido que podamos avanzar, tal vez no como quisiéramos, pero hay algunos temas que realmente han salido por acuerdos. Y yo le hablé a algunos ahorita, pero han habido otros donde los diputados también han apoyado en un tema de emergencia, alguna situación crítica. O sea, si se buscan esos acuerdos, se pueden lograr, pero hay temas en donde por más de que se quiera intentar, visiones no lo van a permitir, y entonces ya lo que queda aquí, porque lo que se quiere es avanzar de aquí a no solamente este año, sino en los próximos 20, 30 años, tomar decisiones que al país le queden permanentemente ahí, que no se han tomado muchos años atrás, y ese es el objetivo del presidente con el referéndum al final. Es cosas que han quedado ahí, que le puedan permitir al país desarrollarse aún más de lo que estamos hoy. Vea, tengo como 10 preguntas más, pero Sí. ya no tengo tiempo. Ya no me dan más tiempo y entiendo que Sí, tiene sí. una agenda muy Sí, ocupada. señor. Le voy a cerrar nada más con una. Ok, quedan 2 años, ¿cierto? Sí, señor. Puntualmente, ¿cuáles son los retos u oportunidades de mejora que tiene? Porque yo creo que se lo puede visualizar muy bien desde ese eslabón, ¿verdad? Que tiene el Ejecutivo y el Legislativo para hacer cosas importantes por el país en este tiempo que resta. En cuanto a los proyectos, a las relaciones, A todo. a todo. A ver, yo creo que aquí hay que decir y hablar las cosas como son. O sea, eso es lo que yo admiro del presidente. Y él es muy directo y dice, a mí me parece esto y esto. Yo creo que eso falta a nivel de Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Digamos, hay fracciones que son muy claras y dicen, esto sí lo apoyo, esto no lo apoyo. Y lo mejor es ser claros y decir dónde es que nosotros podemos sacar algo. Y que se defina una agenda que incluya proyectos, y estamos hablando fuera del referéndum y todo, yo le estoy hablando, digamos, de la relación Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son los proyectos que no necesariamente tienen un consenso, pero que se necesitan que se pongan en discusión? Porque si nos vamos por consenso no sale nada. No va a poder salir nada porque siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo con un proyecto. Pero uno puede decir, bueno, puede que no esté de acuerdo, pero no puedo evitar que eso avance de X o Y manera, ¿verdad? Entonces, al final, de alguna forma, eso era lo que se pretendía con el directorio, que al final no se dio, por las razones que sean. Que es un llamado también importante a lo que ocurrió el 1 de mayo. El 1 de mayo no es un evento en donde nada más se cambia el directorio y se nombra un presidente y las secretarías y las prosecretarías y las comisiones y quién preside una comisión. Se ha dejado de lado la agenda del año. Eso hace tiempo era un tema del 1 de mayo. Entonces usted decía, bueno, las fracciones que van a apoyar un bloque determinado para que llegue una persona a sentarse en el directorio, es porque hay una agenda de proyectos que vamos a llevar. No es que todo el mundo va a votar ese proyecto o esa agenda, pero que la van a poner en discusión en la asamblea. Por lo menos Por lo menos que se discuta. Después veremos cómo se vota y si los votos dan. Pero eso no se dio nunca. Y eso yo sí lo lamento mucho en ese proceso del directorio, porque al final eso era el tema, al final central de poder sumar un bloque. Porque imagínese usted qué interesante llegar y decir que se tienen 29 votos como mínimo para votar leyes. O sea, traslada esa votación del directorio para poder sumar una presidencia y decir, hay 29 que dicen que esto se puede discutir. No que esto se va a votar, sino que se pone en el orden del día del plenario para decir, vamos a ver estos temas. Entonces uno pudo haber dicho, reforma del Estado ahí, algún otro proyecto de interés de otras fracciones.
es que uno no puede pretender que solo los proyectos de cada fracción o del gobierno van a salir, es que hay que hacer un grupo de proyectos que a todas las fracciones se sientan cómodas con que se discuta. Porque si empezamos a decir que tiene que todo el mundo votar un proyecto, entonces ya no se puede discutir nada, porque todo el mundo tiene, digamos, visiones distintas, o la gran mayoría. Entonces creo que eso faltó, y eso es lo que uno esperaría de un avance del Congreso de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque además el tiempo pasa muy rápido, don Richard. Y ya este año, de lo que queda es próximamente al próximo 30 de abril la legislatura, pero después de ahí usted sabe que ya las cosas cambian debido a la campaña que viene, entonces ya la dinámica no es la misma. ¿Por qué no es la misma? Porque aparte del tema electoral a nivel presidencial hay otro tema, y es que los diputados nuevos se eligen en septiembre, octubre del 2026-2030. Entonces, ¿qué pasa? Que ya el centro de atención ya no es la asamblea que va saliendo, es los diputados que van a entrar y quién va a llegar a la asamblea en mayo del 2026. Entonces ya se dinamita ahí adentro, ya no es lo mismo, se pierde fuerza, se pierde va, digamos que en neutro, como le dice ahí, caminando, pero no es lo mismo. Entonces este tercer año es un año clave para poder sacar agenda. O sea, los dos primeros, y todavía el primero, la gente se está acomodando. Parece mentira, pero en cualquier gobierno, el año 2 y el 3 son los más importantes. Exactamente. Todavía el primero se está, y no lo hablo solo a nivel de Congreso, sino el mismo gobierno. Usted sabe que eso es una curva compleja, que hay que sacar cosas muy rápido, y más bien cuando ya se van acoplando, más bien hay que salir, por los periodos que también aquí se tienen, que son de 4 años. Entonces la asamblea lo mismo. Vea, empezando por el reglamento, yo solo le digo, aprenderse eso ya es todo un reto. Cuando usted ya domina el reglamento de la asamblea, ya casi tiene que salir. Se lo digo por experiencia propia. Entonces uno entiende que hay dinámicas donde hay curva y todo, pero ya el tercer año no. Ya el tercer año todo el mundo sabe dónde está. Entonces, si ese año no se aprovecha, ya no tiene mucho sentido. Las cosas grandes no van a salir si este año no se dieron. Entonces, esa es parte de la frustración que yo siento, que no hay ese sentido de urgencia, que uno trata de que las cosas fluyan. Y bueno, hay dinámicas que obviamente no dependen, ¿verdad? Depende de las circunstancias, las cosas que se den, lo que dice la asamblea del presidente, la respuesta del presidente. Yo eso lo entiendo, pero yo creo que aquí hay que pasar esa página y decir, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Y creo que esa también ha sido la motivación del presidente para decir, no, aquí vamos a poner a la gente a votar. Pero no es por un irrespeto a la asamblea, es porque también hay una etapa de frustración donde dice, yo no veo aquí, es más, nosotros ni siquiera en el tema del directorio estamos, y usted supo ya obviamente la situación y todo, entonces tampoco es que esa agenda se va a construir tan fácilmente. Entonces a raíz de eso hay que tomar también decisiones, y si no se pueden hacer vía el Congreso, la herramienta existe. O sea, aquí nadie está haciendo nada ilegal, ni inconstitucional, ni indebido, ni antidemocrático, porque todo está ahí establecido. Todo lo contrario. Y nadie se va a brincar ninguna ley. Todo se va a hacer apegado a la normativa, todo se va a hacer en orden, y eso es parte de lo que se está haciendo a lo interno del comité que está viendo todo este proceso. Doña Natalia, ojalá que podamos coordinar una nueva entrevista para ver una cantidad de decenas de preguntas que quedaron pendientes por ahí. Por lo pronto le agradezco muchísimo su tiempo, usted, la elocuencia y lo claro, ¿verdad?, que explica todo esto, y esperemos pues que todo vaya mejorando en bien de la gente, ¿verdad? Muchas gracias, don Richard, a usted. Un placer, y a las órdenes siempre. Un saludo a todos. Gracias.